En esta ocasión vamos a meditar un poquito en la lección 3.2, que se titula Los paralelogramos. En este caso, esta lección está diseñada para el hecho de que, asumiendo de que todos tienen el libro impreso. Entonces yo sé que no todos tienen el libro impreso, por lo tanto no voy a explicar con tanto detalle la actividad que está ahí porque no todos lo tenemos impreso y no vamos a tener exactamente las mismas medidas. Pero si usted pudiera dibujar la figura y hacer el cálculo como lo pide el problema, ¿verdad? La primera pregunta es ¿cuánto miden los lados? Entonces, los que lo tienen impreso pueden perfectamente agarrar una regla y medir cada uno de los lados con la regla. ¿Y cuánto miden los ángulos? Igual, si alguien lo tiene impreso, puede perfectamente agarrar el transportador y hacer las mediciones. Yo no lo voy a hacer y no lo voy a explicar porque en las clases anteriores ya explicamos cómo se utiliza el transportador y cómo se utiliza la regla. Entonces, no es lo que más nos interesa ahorita, sino lo que nos interesa son los resultados porque eso es lo que le va a servir a usted para resolver los ejercicios que el problema nos da. Entonces, ya al hacer la medición de cada uno de los lados de esta figura en particular, lo que resulta es que hay dos lados de 3 centímetros y hay dos lados de 2 centímetros. En la clase anterior vimos que una de las características de los paralelogramos es que tiene dos pares de lados paralelos. En este caso, este es paralelo con este, ese es un par, y este lado es paralelo con este, ese es otro par. Entonces son paralelos y aparte son de la misma medida. En este caso, 3 y 3 son paralelos y 2 con 2 son paralelos. Ahí está justamente. Entonces tenemos 3 con 3 y 2 con 2 paralelos y los ángulos que resultaron son estos, hombre. Este ángulo en A resultó de 70 grados, pero el que está enfrente también resulta de 70. Luego este resulta de 110, pero el que está enfrente también resulta de 110. Entonces tenemos dos ángulos de 110 y dos ángulos de 70. Entonces también tenemos dos pares de ángulos iguales. Así como los lados son iguales por pares, también los ángulos, vean, este es igual que este. Los ángulos que están enfrente son iguales. Y en este caso el de 70 es igual a este. Los dos ángulos de enfrente son iguales, 70 con 70 y 110 con 110. En este caso el ángulo D igual a B y el ángulo A es igual a C. Solo vea los que están enfrente y son de la misma medida. Esto es lo que les va a servir para poder resolver los ejercicios. Aquí está en el comprende justamente las dos características que acabo de mencionar, que sus lados opuestos son de igual longitud. En este caso, este lado con este nos salió de 2 centímetros y este lado con este nos salió de 3 centímetros. Entonces los lados que están enfrente, opuestos significa enfrente, ¿verdad? Por ejemplo, DC está enfrente de AB. Ellos tienen la misma medida. DA está enfrente de CB. También tienen entre sí la misma medida. Es lo que nos está diciendo, que el lado AB es igual a CD. Se refiere a estos dos. Y el lado AD es igual a BC. Se refiere a estos dos. Tiene la misma medida. Y vemos que los ángulos opuestos también son de igual medida. En este caso, el ángulo D con el ángulo B, porque están enfrente. Son de la misma medida. Y el ángulo A con el ángulo C son de la misma medida. Vean, están exactamente enfrente. Ya con eso, ustedes pueden resolver los ejercicios que nos da. Por ejemplo, esto está en la página número 34. Ahí está lo que ustedes tienen que hacer. Observe el paralelogramo y escribe la medida que solicita. ¿Cuánto mide el lado BC? El lado BC es este de acá. Pero como ya vimos que los lados paralelos son iguales, entonces, ¿cuánto va a medir BC? ¿Cuánto mide el que está enfrente? Esa va a ser la medida de BC. Y con los ángulos, el caso también pide la longitud de AB. La longitud de AB no la conocemos, pero sí conoce el que está enfrente. Y ya explicamos que los lados que están enfrente son iguales. Entonces, si este mide 6, ¿cuánto mide AB? Si son paralelos y son iguales, ¿cuánto mide AB? Eso va a poner aquí justamente. ¿Cuál es la medida? Y con los ángulos, ¿cuál es el ángulo C? Me está pidiendo el ángulo C. ¿Cuánto mide el ángulo que está enfrente? El ángulo que está enfrente mide 120. Entonces, ¿cuánto va a medir C? Si los ángulos que están enfrente son iguales, usted lo completa. El ángulo B, ¿cuánto mide?
vea el que está enfrente de B. El que está enfrente de B es el de 60. Y ya quedamos que los ángulos que están enfrente son iguales. Entonces, ¿cuánto mide este? Prácticamente les he dado la respuesta, ¿verdad? Y en el segundo ejercicio, ustedes van a determinar cuáles son paralelogramos. Recuerden que ya yo les estuve explicando en la clase anterior cuáles son paralelogramos y cuáles no. Debe tener dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, este lado debe ser paralelo con este y este con este. Si lo cumple es porque es un paralelogramo, si no, no. Debe tener los dos pares de lados paralelos, los lados opuestos. Si los lados opuestos, los dos pares son paralelos, entonces es un paralelogramo. De lo contrario, no lo es. Podemos analizar el anterior. Mir, este lado es paralelo con este y este lado es paralelo con este. Son paralelos porque tienen la misma inclinación. Eso lo explicamos en las clases anteriores, ¿verdad? Son paralelos, así como las líneas del tren, el ejemplo que les puse, y este es paralelo con este. Entonces, como ustedes pueden notar, los lados que son paralelos son iguales en el paralelogramo. Tienen la misma inclinación. Entonces tenemos dos pares de lados paralelos, sería DC y AB y de A con CB. Lo mismo deben analizar en los demás. Si tiene que los lados que están enfrente son paralelos, entonces es paralelogramo, si no, no. Eso ustedes lo van a definir. Cuídense.